Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque en su paciencia y en su bondad, queridos hermanos, Él le ha complacido que estemos en esta mañana trayendo una palabra de vida para nuestra vida. Qué hermoso es, queridos hermanos, tenerla siempre la disponibilidad de agradar a nuestro Padre Celestial. Siempre tener la disponibilidad de entregar nuestra vida. Hoy es un día hermoso para entregar nuestro corazón, entregar nuestra forma de ser, entregar nuestro comportamiento, de entregar, queridos hermanos, a nuestro Padre Celestial nuestras debilidades y decirle: Señor, hoy quiero agradarte. Hoy quiero hacerte fiel. Hoy quiero andar en tus caminos. Hoy quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Decir: Señor, hoy quiero pensar en ti, quiero meditar en ti. Hoy quiero andar en tus caminos. Hoy quiero apartarme. Ayúdame a apartarme de todo mal, de toda tentación. Pedir a nuestro Padre Celestial que derrame sobre nosotros su bendita y preciosa misericordia. Qué hermoso es que nosotros podamos entregar al Señor nuestra vida en relación para con Él. Vivir una vida en el Espíritu de Dios. Nada como vivir, hermanos, siempre apegados a la verdad. Es importante que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, no por medio de una religión, sino por medio de la bendita y preciosa palabra. A Cristo solamente se le va a conocer por la palabra. Por la palabra, queridos hermanos. No hay otra manera de conocer al Señor. No hay otra manera de acercarse a Él. Solo a través de su palabra. El único Señor a quien, queridos hermanos, nos anhela y desea estar con nosotros. El único Dios que no mira, que no mora en un templo hecho por manos de hombres, sino que mora en el corazón de aquellos que, queridos hermanos, lo anhelan y lo desean. Y cuando digo que mora en el corazón de ellos, queridos hermanos, es porque ellos aman al Señor y el Señor los ama a ellos. Y como dice en el libro de Primera de Juan 5, versículo 3, dicen: esto consiste el amor a Dios, en que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Realmente el amor a Dios, el que ama a Dios, tiene que amar la palabra. Realmente el que ama a Dios tiene que amar su palabra. Quien no ama su palabra, hermano, no ama a Dios. Eso lo digo mi Señor Jesucristo. Le digo a ustedes, gloria de hombre no recibo, digo en el libro de Juan. Porque yo veo, dice que no hay amor de Dios en su corazón. Ustedes no tienen amor hacia Dios. Cuando el hombre no tiene amor a Dios, simplemente son palabras. Porque para demostrar que le amamos, tenemos que entregarnos. Tenemos que entregar nuestra vida a Él. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el único Dios. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el único Salvador. De esa manera le demostramos que le amamos. Tenemos que demostrar que Él es el único Dios. Muchos niegan a Jesús como el Dios. Su palabra nos enseña, queridos hermanos, la importancia de reconocerlo a Él. Por eso dice que vivimos tiempos de grandes desafíos, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición. Vino esta palabra hoy. Mucha gente no conoció el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo,
donde Él se manifestaba. Cuando Él se manifiesta, mucha gente no conoce, como en los días de Noé. La gente no conoció los tiempos cuando el Señor les hablaba. No conocieron los tiempos cuando el Señor los llamaba al arrepentimiento, que cambiaran la actitud. No conocieron los tiempos cuando el Señor los llamó y les decía: cambien esa conducta, cambien ese comportamiento, cambien su forma de ser. No conocieron el cuando Dios les llamaba con misericordia, Dios les hablaba con amor. No lo conocieron. Noé estuvo predicándoles, 120 años estuvo predicándoles que cambiaran su conducta, que cambiaran su comportamiento. Pero ellos vivían, una vida de placer, una vida de deleites. Hay mucha gente que piensa ser cristiano, que como no hago mal a nadie, pues estoy agradando al Padre. Pero todos los días nosotros tenemos que levantarnos a trabajar como lo hace el Padre. ¿Qué significa trabajar? Significa, queridos hermanos, que cada día tenemos que hacer algo bueno. Dios, nuestro Señor Jesucristo, enseñó que cada día, cada mañana, el hombre tiene que hacer algo agradable. Se tiende a la satisfacción de agradar, de sentir algo agradable. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que Dios hizo algo. Él preparó de antemano, dice, buenas obras, para que, dice en el libro de Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó, dice, de antemano preparó buenas obras, las buenas obras, que lo que representa, queridos hermanos, que nuestro Señor hizo cada mañana que el hombre hiciera lo correcto. Por eso cuando usted ve en el libro de Génesis 1, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Hizo una separación. El hombre debe de aprender a hacer una separación todos los días, separar las tinieblas de la luz, hacer esa separación. Todas las mañanas debemos levantarnos a separar lo malo de lo bueno. Todos los días tenemos que levantarnos a separar, queridos hermanos, a separar, dice, la noche de la luz. Debemos de levantarnos a separar lo que está bien, lo que está mal. Tenemos que levantarnos a separar el día de la noche. Tenemos que levantarnos a separar, queridos hermanos, hacer diferencia espiritualmente entre la luz y las tinieblas, entre de día y de noche, entre la mañana y la tarde, porque representan las lumbreras de la luna. Los hombres no hacen diferencia. Empezar a separar lo que es lo del hombre y lo que es de Dios. Los hombres no se levantan con esa mentalidad de hacer separación profunda de lo que realmente a nuestro Padre Celestial le agrada. Por eso es importante vivir una vida, hermano, de levantarnos cada mañana y decir: Señor, esta mañana voy a hacer una separación entre lo correcto, entre lo que es correcto, entre lo que es incorrecto.
Por eso cada mañana, queridos hermanos, nos levantamos con esa mentalidad de agradar al Padre. Pero la Escritura dice que ellos no conocieron el tiempo de la visitación y por eso les vino el diluvio. No conocieron cuando Dios les hablaba. No conocieron lo que, hermano, la Escritura dice que acabamos de leer, dice que Dios hizo obras. Tenían que hacer obras que el Señor dice que, queridos hermanos, esas obras dignas de arrepentimiento, esas obras, dice que esas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, por cuanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, os habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso es entender, queridos hermanos, que hoy podemos acercarnos por la preciosa sangre de Cristo. Obras que de antemano Dios preparó para nosotros, que anduviésemos todos los días. Dios preparó de antemano que supiéramos separar entre lo bueno y lo malo. Dios separó, nos enseñó, queridos, a separarnos, a separar lo que está bien y lo que está mal, entre lo que nosotros llamamos bueno y lo que es lo malo. Hizo buenas obras todos los días para nosotros. Pero en los días de Noé, como los días que estamos viviendo hoy, que son los mismos días de Noé, la gente no pensó en eso. No pensó en hacer lo bueno, hacía lo malo. Usted sabe que dice que se corrompieron sus caminos, se volvieron violentos, sus lenguajes eran violentos. Si lo ponemos en el mundo, hay gente que insulta, hay gente que ofende, sus lenguajes son vulgares, todo es a mentadas, sus palabras son groseras. Pero también dentro del cristianismo hay una vulgaridad en los labios de los cristianos. Es vulgar cuando no se habla, hermano, cuando no se habla correctamente, con firmeza, con pureza, con delicadeza, hermano, la palabra de Dios es vulgar. Vulgar significa falta de originalidad. Vulgar significa falta de originalidad en el diccionario, la Real Academia, que significa oposición a lo escrito, o sea, no mencionarlo correctamente, no conforme a lo escrito está. Son expresiones vulgares. Una lengua vulgar, que es un grosero, es un ordinario de mal gusto, de expresión vulgar. Por eso Dios toma como una ofensa, hermano, cuando no se dice bien, cuando no nos expresamos bien de las cosas de Dios. Es ofensivo. Tratar de poner palabras que Dios no dijo, hablar a la ligera, sin responsabilidad, son expresiones vulgares, que no dice que es una falta de originalidad, falta de pegados a la verdad, falta pegados al escrito está. Pero en el libro de Romanos, queridos hermanos, dice que ellos no se prepararon ante la verdad. Por eso el libro de Romanos 14, versículo 11 dice, porque es Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, y de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano.
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La versión Liga Bíblica dice, pues las Escrituras dicen, tan cierto como yo estoy vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua declarará que yo soy Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. La versión Nuevo Testamento dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. No hagan daño a otros. Ya no deben criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Tendremos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados. Tendré que presentarnos delante de Dios para rendir cuenta de sí mismos a Dios. Esto en los días de Noé, como en los días de hoy, no tenían esa preocupación. Porque es la importancia que hagamos lo correcto, que hagamos lo bueno, que hagamos el bien. Porque lo bueno, porque nosotros tenemos que andar, dice, de manera que cada uno tendrá que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar, dice que en las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cristo preparó, el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos preparó, o sea, ya traíamos en la salvación, hermano, el paquete de obras buenas. Se nos iba a seguir diciendo cada día qué es lo que teníamos que hacer. Por eso cada día cuando Dios enviaba el maná, tenían ellos que comer. Eso representa, queridos hermanos, que tenían un porqué deleitarse en la palabra. Tenían un porqué de hacer lo correcto. Por eso el Señor dijo, mi comida es hacer la obra. Es la obra, las obras que el Padre le había enviado. Entonces quiere decir entonces que nuestra comida, nuestro alimento es hacer el bien. Es hacer lo correcto. Mientras en los días de Noé la gente comía y bebía. Comía y bebía, hermano, porque haciéndolo, teniendo expresiones completamente vulgares, no se dedicaban al bien. No les predicaba la importancia de hacer lo bueno, de hacerle bien, hacer la justicia, para alcanzar a ser justos delante de Dios, porque tenían que rendir cuentas. Cuando el diluvio, hermano, que representa los juicios sobre la tierra, ellos estaban prontos de ir a rendir cuentas al Señor. Ellos estaban prontos de presentarse delante de Dios. Como en estos días estamos a punto de presentarnos delante de Dios. Cristo viene pronto. Pronto, hermano. Por eso hay mucha incertidumbre de que para el 2030 es posible que se cumplan los 6,000 años. O sea que a partir de este tiempo, y si no es una fecha exacta, pero es posible. Todos coinciden con eso. Se podían equivocar, pero de todos modos la cuenta va en regresión. Estamos pronto a que esos 6,000 años se cumplan y entremos en el periodo de los 1,000 años. Pero para que eso suceda, la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser la persecución, tiene que ver la manifestación del anticristo. Pero la iglesia, queridos hermanos, mucha gente no está preparada para irse. Su condición de vida, si eran cristianos, creían en Dios, pero no conocieron el tiempo de la visitación. No anduvieron en buenas obras, no anduvieron en buena conducta, no anduvieron haciendo lo que Dios les preparó, esas buenas obras. No anduvieron, simplemente que se conformaron por ser cristianos. Por eso, queridos hermanos, nadie se está preparando. Quizás son muy pocos los que se están preparando para ser juzgados. Y la única manera de no ser juzgados para condenación eterna es que hagamos lo bueno. Hagamos cosas las cuales
el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cada uno tendrá que rendir cuenta de sus hechos delante de Dios para ser juzgados por el gran juez. Unos para condenación y otros para vida eterna. Qué hermoso tener siempre, queridos hermanos, ese entendimiento, por qué Dios preparó de antemano todos los días para los hijos de Dios que hagan lo bueno, porque eso lo va a salvar. Muchos hoy somos salvos por fe, pero cuando estemos delante de Dios seremos salvos por obras, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a ser juzgados no por la fe, sino por las obras. Cuando estemos delante del Señor, cuando Él diga: venid benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos. Y cuando les empiece a explicar las buenas obras, me diste de comer, me diste de beber, me viste desnudo, me visitaste en la cárcel, me viste enfermo y me curaste, me viste desnudo y me diste ropa. Perdón, hermano. Y ellos dirán: verán, ¿cuándo te vimos? Ellos simplemente aprendieron a hacer lo correcto. Aprendieron, hermano, a mirar siempre en la vida de los demás la necesidad de, hermano, de ayudar, la necesidad de ministrar, la necesidad de salvar, la necesidad de traer almas a Cristo. Pero en cuanto dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación, cuando pronto nuestro Señor nos visitará, o sea, buscará, vendrá por su iglesia. No es que baje por segunda vez, sino bajará por segunda vez después que hayan arrebatado la iglesia, después de que haya sucedido la gran tribulación. Después de ese tiempo regresará Él a la tierra. Vendrá por Israel, vendrá por los reinar los 1000 años. Pero hoy más que nunca debemos hacer buenas obras. Buenas obras no es ayudar, regalar dinero, no es dar despensa. Buenas obras no es obras de caridad, ni estar recogiendo, queridos hermanos, a la gente drogadicta en la calle, ni a los pobres, ni a los mendigos. Eso no es buenas obras. Buenas obras tienen que ver en la vida de cada uno. ¿Cómo es nuestra relación para con Dios? Esas buenas obras tienen que ser obras dignas de arrepentimiento. Obras de un hombre que vive arrepentido. Obras de un hombre que piensa de una manera diferente con respecto al pecado, con respecto a la desobediencia, con respecto a la rebelión. Obras buenas son, vuelvo a repetir, son obras dignas de un hombre que vive arrepentido, un hombre que entiende el arrepentimiento, un hombre que entiende la importancia de la conducta, del temor, de la búsqueda, de la obediencia. Un hombre que entiende, queridos hermanos, alguien que piensa diferente con respecto al pecado. Un hombre que aprendió. Por eso dice que vendremos, dice que nos presentaremos delante de Él a rendir cuentas. Y esta palabra, dar cuenta, significa algo dicho. Daremos cuenta por nuestras palabras. Fíjense que acá también dice esta palabra, daremos cuenta, significa una facultad mental, un razonamiento. También dice que viene de otra palabra que significa daremos cuenta, viene de la palabra motivo. Motivo. Si Cristo es realmente el motivo de nuestra vida, y nosotros realmente estamos buscando, es realmente, hermano, el motivo del gozo, el motivo por qué nos congregamos, el por qué hacemos las cosas buenas.
Dice que daremos cuenta. También significa motivo, significa calcular, significa terminar lo que empezamos. Quiere decir que algunos van a terminar y algunos no van a terminar, van a dejar que este camino a medio, o sea, hermano, ya no tienen ningún motivo, ya no, queridos hermanos, no calcularon el tiempo, si van a terminar o no, si van a seguir o no. También viene de otra palabra que significa doctrina. 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 Daremos cuenta por la doctrina, por la enseñanza. Daremos cuenta por el mensaje. También significa mensaje, significa evangelio. Tendremos que dar cuenta por los malos y buenos pensamientos. También significa pensamiento, significa razonamiento, facultad mental, motivo, el cálculo. También significa, hermano, la forma correcta o incorrecta de expresarnos de la divinidad de Dios. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Todo nombre confesará a Jesucristo, toda expresión. Por eso la gente debe de tener mucho cuidado que al decir que por decir en las religiones que no es María quien salva, esas expresiones quedan grabadas. Se apuntan todas las cosas. Por eso es importante decir Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Porque Él está en el Padre está en Él. Por eso dice, queridos hermanos, cuenta significa arreglar mi vida. Hay gente que está desarreglada, hay gente que está desordenada. Por eso también significa hablar. Cuenta significa hablar. Daremos cuenta también por nuestra forma de hablar. Si nuestra forma de hablar es vulgar, si nuestra forma de hablar es con educación, es con respeto, es con temor. Dice que daremos cuenta por eso, por nuestros pensamientos, por nuestras hablas, por nuestras obras, por la doctrina, por la forma en que nosotros buscamos a Dios, por el cual nosotros tenemos un motivo fuertemente para estar con Él. Hay gente que pone pretextos, excusas y justificaciones para faltar. Ponen excusas, pretextos y justificaciones para desobedecer a Dios. También significa pleito, significa predicar. Daremos cuenta por los pleitos, por todos los desacuerdos, por todas las ofensas. Daremos cuenta, queridos hermanos, por los problemas en que nos metimos y todavía el hombre no se arrepiente. También daremos cuenta porque también cuenta significa preguntar. Hermano, que la manera como nosotros preguntamos cómo llegamos a Él. Como aquel intérprete de la ley que dijo, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Pero Él te dice que tenía una mala intención. Que estaba tendiéndole una trampa a mi Señor Jesús. A veces los hombres tienen malas preguntas con la intención de causar un problema. Tienen malas preguntas con la intención, queridos hermanos, de hacer caer en la trampa al predicador o aquel hermano que le está enseñando, aquel que quiere hablarle. De todas nuestras palabras, de nuestras razones, de nuestra forma de ser, el hombre dará cuenta. Por eso nos enseñan también en el libro de Hechos, 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Se nos anunció que el hombre, dice, se convirtiese a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiere decir que no hay un genuino cambio en el hombre. Porque su cambio ¿de qué depende?
El cambio de una persona no depende por ir a una iglesia. El cambio de una persona depende de su arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo hace entender que por cada cosa mala que haga, dará cuentas. Y por cada arrepentimiento de obra mala y se arrepiente, también será juzgado, pero no será juzgado para condenación, ni para juicio, ni para ira de Dios. Será recompensado. No hay un genuino conversión, no hay un genuino cambio, no hay un genuino, queridos hermanos, cambio de corazón realmente sin el arrepentimiento. Los hombres no dan cuenta, hermano, que el arrepentimiento, el hacer las cosas bien, es para presentarnos con todas esas obras que Cristo preparó para nosotros y que un día nos van a servir para salvarnos. El hacer lo bueno, el apartarnos del mal, el hablar correctamente, el proponernos terminar la carrera. Todas esas cosas, el hablar, expresarnos correctamente bien de la doctrina del Evangelio. Mucha gente dirá, pues yo me expreso bien de Dios, hablo maravillas de Dios con mi boca. Sí, pero el que dice que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes y reprobados en toda buena obra. O sea que no saben hacer lo correcto, no saben ni poner por obra lo que dicen sus palabras. Dicen que aman a Dios, pero no aman las Escrituras, odian las Escrituras, rechazan la palabra de Dios, rechazan el mensaje de Dios. Son rebeldes. Hermano, no desea que Dios reine sobre ellos. No desea que nuestro Cristo los mande. Son ingobernables. Quieren hacer las cosas a su manera. Incapaces de hacer buena obra. Incapaces de hacer el bien. Ni a ellos mismos se hacen bien. Porque hay gente que piensa que los vicios, el pecado daña al cuerpo, la desobediencia daña al cuerpo, la maldad daña al cuerpo, todo lo daña. Por eso dice, hermano, que no puede haber un genuino arrepentimiento, un cambio de hombre. Pero eso depende del arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque esas buenas obras, dice la Escritura de 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstenéis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pues por estas buenas causas, dice buenas obras, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos en Dios, para que estas buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el día de la visitación. Para que Él, nuestras obras, por medio de las obras buenas, nos vamos a presentar delante de Él, dice con esa, el día que sea glorificado Dios en el día de la visitación. Y lo más interesante, que esta palabra visitación en el griego significa argón, y viene de una palabra que significa sentir alivio. Para alivio, dice, en el día, esta palabra visitación también significa inspección. Significa inspección. Significa posición de responsabilidades. También significa supervisor o funcionarios que presiden una iglesia cristiana. También significa, hermano, supervisar, servir, supervisar cualquier servicio pagado.
supervisar cualquier servicio divino en conformidad a las demandas de la ley. Significa culto. Oficios también significa oficios de culto, oficios del culto. Sentido se utiliza en el sentido, dice servicio a Dios, servicio al culto, servicio divino, servicio divino. Significa esfuerzo, significa diligencia, significa ganancia conseguida mediante el trabajo. Oh, hermano, significa oficio. Lo que representa que dice que ellos tenían que dar cuentas, hermanos, por el día que serán visitados. Que lo que representa, hermano, que en este tiempo dice que no conocieron el tiempo de la visitación. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que ellos no conocieron el día en que Dios los supervisaba. Y eso fue lo que Dios me habló esta mañana. No conocieron el tiempo de la visitación. ¿Qué es lo que no conocieron, queridos hermanos? No conocieron que Dios los supervisaba. No conocieron que Dios los vigilaba. No conocieron que Dios los estaba observando todos los días. No se dieron cuenta que iban a rendir cuentas. ¿Qué pasaría si hoy, hagamos una suposición, qué pasa si hoy morimos y tenemos que ir a rendir cuentas? El punto es, Señor, pero es que pues yo no hice lo malo. Pero acá dice, hermanos, que fueron supervisados. Fueron supervisados cómo hablaban de la doctrina, si la ponían por obra o no. Cómo ellos se expresaban del mensaje que recibían. Cómo era la manera de hablar, porque cuenta significa hablar. Cómo era la manera de hablar después de expresarse, si eran conforme a la palabra o no. Si sus pláticas eran edificantes o no. Si sus pláticas eran mensajes de salvación o no. Hermanos, sí, también significa razón. Porque hay gente que piensa que tiene la razón y no la tiene Dios. No la tiene la bendita palabra. Pensaron, hermanos, que su discurso, su lenguaje hacia Dios los iba a salvar. Pero no se dieron cuenta que Dios los vigilaba. No se dieron cuenta que Dios los supervisaba todos los días. Vigilaba si servían o no servían. Un día tendrás que dar cuentas a Dios. Si tú servías a Dios y un día lo tiraste, te van a preguntar eso. ¿Por qué tiraste un servicio tan privilegiado a Dios? Te van a observar, te van a vigilar, te están vigilando, porque también la Escritura dice, hermano, que significa servicio a Dios, significa culto, los oficios del culto. A nosotros los pastores nos van a pedir cuentas
por la alabanza, por la gente que son usadas. Pero si yo descuido todo, queridos hermanos, me van a pedir cuentas. Porque los instrumentos fueron hechos para glorificar el nombre del Señor. Todos vamos a dar cuentas. Unos queridos hermanos, por el orden de culto. Otros por sus servicios. Otros hermanos por sus ganancias. Porque también significa eso. Visitación significa ganancias. Dios también visitó las ganancias. Las ganancias. Cuando usted ve que ellos estaban, fíjese que ellos no se dieron cuenta. Cuando usted ve, hermano, que dice que él estaba parado junto al arca. Fíjese. Dice que él estaba parado junto al arca. Ellos, ni la viejita, hermano, dice, estando Jesús sentados delante del arca de la ofrenda, en el libro de Marcos 12:41, miraba cómo el pueblo echaba en el arca, el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Dice que él estaba aún vio a los ricos, dice que vio en Lucas 21, levantando los ojos, dice que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea que también vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, es verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento, lo que tenían. También Dios está observando. Pensaron de que Dios no miraba las ganancias. Dios sabe cuánto gana una persona y sabe cuánto es el diezmo. Dios sabe cuánto es el diezmo. Dios sabe cuánto es la ofrenda. Y mucha gente no diezma, mucha gente no ofrenda. Y cuando van a depositar sus diezmos, sus ofrendas, se vio que no estaban completos, como le pasó a Ananías y Zafira. Ahí no pudieron mentir al Espíritu, porque el Espíritu estaba también observando. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que ellos nunca se dieron cuenta de que estaban siendo supervisados. Estaban siendo supervisados en su forma de expresarse, si habían dejado de evangelizar, si habían dejado su servicio, habían dejado los cultos, su forma de congregarse. Hay gente que dejó congregarse, era constante, y ahora de vez en cuando se asoman. Todo eso el Señor dice que no entendieron el tiempo donde estaban siendo vigilados. Oh, queridos hermanos, esto es tremendo. Visitación significa posición de responsabilidades. Viene de la palabra ergón, posición de responsabilidades. Por ese acto dice que Dios escudriña y mira los caminos, las obras del carácter de los hombres, con el fin de, hermano, de adjudicar una consecuencia o un gozo. Nuestro Dios baja y supervisa las obras, supervisa nuestro servicio, nuestros cultos, supervisa nuestro servicio, nuestra dedicación a Dios, supervisa nuestra búsqueda, supervisa nuestras finanzas, supervisa las ganancias conseguidas mediante el trabajo, supervisa un negocio, supervisa un esfuerzo. El esfuerzo que hacen por buscar a Dios y las cosas que no lo hacen. Dice que ellos no entendieron el tiempo de la visitación, no entendieron el tiempo de que Dios lo estaba supervisando.
Oh, queridos hermanos, ¿no será que estamos siendo vigilados, supervisados y no nos damos cuenta si estamos haciendo buenas obras? Si estamos haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso les decía yo que no puede haber un cambio, no puede el hombre hacer buenas cosas si no hay un genuino, porque un genuino arrepentimiento, lo que realmente cambia al hombre es el arrepentimiento, y sabe que si hace lo correcto va a dar cuentas por hacer lo correcto, pero no para ser juzgado, no para ir a condenación eterna, no para ira, no para enojo, sino para ser recompensado. Porque estas obras, dice, glorificarán a Dios en el día de la visitación, en el día que sea supervisado, en el día que sea revisado ante los ojos de Dios. Mi vida va a ser absuelta o va a ser con una consecuencia. Me va a traer alivio, me va a traer descanso, porque estoy haciendo lo correcto. Dios supervisa los cultos, Dios supervisa los servicios, Dios supervisa nuestro servicio a Él, nuestro trabajo, nuestra economía, cómo somos para con Él, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con el Padre, nuestra relación en nuestro caminar, nuestra relación en nuestro carácter, si sobre eso somos bendecidos cada mañana, sobre nuestra conducta. Dios quiere bendecirnos todos los días, Dios quiere ayudarnos todos los días, pero depende de las buenas obras, de las obras dignas de arrepentimiento. Oh, Señor, yo voy a hacer lo correcto. Así que el Señor está pendiente de todo. No conocieron el tiempo de su visitación, no conocieron en qué momento empezó Él a observar nuestra vida. Hermano, bendito Dios. Esto me trae mucha enseñanza. Cómo somos cuando tenemos mucho trabajo, si nos olvidamos de Él o no. Cómo somos cuando vamos al culto. Cómo somos como cuando le servimos. Si servimos mejor en el trabajo o servimos mejor en delante de Él. Si al mundo le damos, pagamos lo que sea, y a Él no le damos. Y eso lo dice en el libro de Ageo, hermano. En el libro de Ageo. Ellos no entendieron, porque Dios, toda nuestra vida es supervisada. Nuestra vida es supervisada por el Señor todos los días, porque conforme a nuestras obras, la Escritura dice que Él da a los hombres conforme a nuestras obras. Todos los días. Por eso dice en el libro de Ageo 1. Entonces vino palabra de Jehová mediante el profeta Ageo. Fíjese, la palabra Ageo significa festivo, significa palabra. Viene el mensaje. El día de fiesta significa la Pascua. Eso significa Ageo, fiesta solemne. Es tiempo para vosotros, dice el profeta. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y en la casa, y esta casa está desierta. Él supervisa nuestra casa. Oh, dice, esta casa está bien bonita, pero a mi casa le falta silla, a mi casa le falta foco, a mi casa le falta mantenimiento. En esta casa está bien bonita, todo está bien arreglado, todo tiene lo mejor, tiene buena pintura. Oh, de repente Dios nos visita. No conocieron el tiempo de la visitación. Bendito Dios. Pues sí,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten bien sobre vuestros caminos, sobre vuestros comportamientos. Camino significa comportamiento, significa conducta, su forma de ser, su trato para con el Señor. Mediten bien si están haciendo lo correcto. Siembran mucho, recoged poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestí y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien en su comportamiento, mediten bien. Cuando usted ve y dice: busqué mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y en cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y por esta razón, dice, se detuvo de los cielos sobre vuestra lluvia. Vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todo lo espiritual, todo lo relacionado con Dios se les vino abajo. Ahí estaba Él parado. La visitación. En vez de decimos: Señor, visítanos, pero no va a visitar la persona, va a ver qué es lo que hace la persona. Va a rendir cuentas, va a ver si está haciendo lo correcto. No conocieron el tiempo de la visitación. No conocieron cuando Jesús nos supervisa, nos mira. Cuando recibimos un dinero, qué avariciosos, qué codiciosos somos. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Él mira si estamos con ese hermano. Me entra en mi corazón algo. Ay, Dios mío. Porque acá dice, hermano, que la visitación nos mira hasta en los cultos, si vamos con gran ánimo, con gran gozo. Porque acá dice, hermano, si tenemos, esta palabra significa motivo, si tenemos un motivo precioso para estar con Él. Un motivo. Yo quiero que Cristo me mire, porque hasta en eso están apuntando cómo vino, cómo fue a los cultos, cómo sirvió al Señor, cómo se entregó. Están apuntando. No conocieron hasta el momento que la adoraba, y no como aquellas iglesias, queridos hermanos, de que ahora la nueva moda en todas las iglesias, no en todas, ¿verdad?, pero en algunas poquitas, no tienen esa costumbre de la intimidad, hacer la intimidad de la iglesia. ¿Usted cómo cree que se pondría una persona a orar a Dios cuando la Escritura dice que la oración tiene que ser en secreto, lo íntimo de la iglesia tiene que ser en secreto? ¿Cómo cree que va a ponerse una persona que sabe que la están filmando y va a salir en foto, va a salir en televisión orando a Dios? Le va a echar muchas ganas, su expresión de dolor, de entrega, va a ser muchas ganas porque lo están filmando. Eso no es correcto. Eso es firmar la intimidad. No es correcto. Las personas que las están filmando porque saben que van a salir, hermano, en videos, el mundo los va a ver como si fueran. Por eso la Escritura dice que a los fariseos les gustaba mucho orar en pie, para que sean vistos. Les gustaba ser vistos por los hombres, de que eran hombres de oración, eran hombres de alabanza. Les gustaba mucho, eso es fariseísmo, que les gusta que los vean. Y desafortunadamente, como esa es la forma, una de las modas que empezaron a implementar, a sacar lo íntimo, pues todo el mundo lo está haciendo. No es de Dios.
no es de Dios. Publicar lo íntimo no es de Dios. Porque quieren parecerse a las demás iglesias para atraer gente. Pero lo íntimo, lo que se hace en lo íntimo, Dios lo manifestará en público. Pero a los fariseos les gustaba ser vistos, que los vieran, cómo cantan, cómo adoran, cómo su expresión. Y a mí, hermano, hay videos mucho que se burlan de los cristianos. Se burlan de los cristianos y es motivo de burla. Por eso muchos hacen que se burlen del evangelio con ese tipo de cosas. Porque como nadie los mira, solamente se lee la prédica. Para muchos la prédica sería aburrida, pero tienen que meter toda esa parafernalia, queridos hermanos, para traer atracción, para ser atractivas. No imite al mundo, no imite, hay que ser original. Las almas las lleva Cristo. Las atracciones las trae el hombre. Por eso dice, queridos hermanos, que cómo eran en los cultos. ¿Usted cree que a Cristo le gusta, hermano? Aquí entre nos les gusta que Cristo se esté filmando a la persona que está de rodilla, que está orando, que pone la cara. ¿Le gusta? ¿Cree que usted que eso es parte de un culto? ¿Crees que en los días de mi Señor, que convirtieron la casa, esa casa de oración? Por eso el Señor dice que no conocieron el tiempo. Vean, Lucas 19:43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mira cómo los agarró. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, enseñaba, no cantaba, no danzaba, no hacían esa faramaya. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Que era importante a la palabra. Lo íntimo es lo íntimo. Ellos que habían dicho, hermano, la habían sitiado, la habían rodeado, la había llenado cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ladrones, ¿sabe qué significa ladrón? Ladrón significa un robador de gloria. Le robaban la gloria a Dios. Eran ladrones de glorias. Y dice, hermano, que ese templo se vino abajo porque el Señor los estaba observando, y cuando entra los empezó a echar afuera porque no estaban cumpliendo los propósitos. Habían desordenado el culto, habían desordenado los propósitos. Hermano, ya no servían como tenían que servir, ya no andaban como tenían que andar, ya no predicaban como querían ganar. Y entonces les llegó, ¿sabe qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Jesús les vino hermano, les vino a sacar cuentas. Y les pagó con azotes. Les dio azotes. Porque les vino a sacar cuentas. Por eso dice que cuando entró miró. Oh, hermano, les vino a sacar cuentas. Queridos hermanos, el arrepentimiento nos hace hacer buenas obras. ¿Para qué? Porque si nos visita Cristo, Cristo nos visita todos los días para sacarnos cuentas. Tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo, paz, gozo y justicia a todo aquel que hace lo bueno, vida eterna. Queridos hermanos, Cristo todos los días observa todo lo que hacemos, nuestros cultos, nuestro servicio, cuando nos pagan, cuando recibimos un dinero, en el negocio, en el trabajo, en nuestro caminar, en nuestro carácter, en la casa. Donde quiera que vayamos somos vistos por Él, porque cada día Él hizo obras para que anduviésemos, obras buenas para que anduviésemos en ella, y así ser recompensados y así ser bendecidos. Así que
Apartémonos del mal, apartémonos de todo lo que a Dios no le agrada. Arrepintámonos, hermanos, porque el arrepentimiento dijo que es hacer obras dignas de arrepentimiento. El hombre no puede cambiar si realmente, hermano, no puede ser genuino si realmente, hermano, no se arrepiente y entiende que el arrepentimiento lo va a llevar ante los ojos de Dios a hacer las cosas bien. Que Dios te bendiga, porque así cuando tengamos que sacar cuentas con el Señor, quiere decir que hicimos lo correcto todos los días. Arrepiéntete, de tu boca depende. Habla bien, exprésate bien, di la verdad, habla la verdad, anda en la verdad. Habla conforme a la palabra. No digas si no haces. Que tú tengas unos buenos pensamientos, seas sabio. El sabio dice que ve el mal y se aparta. El sabio se aborrece a sí mismo, sabe que hay cosas malas. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Al pastor allá en Nicolás, allá Sancho, allá en Argentina. Que Dios me los guarde, los hermanos allá. Dios me los bendiga, hermano. Algún día estaremos por allá con ustedes. Dios les bendiga. Que Dios les guarde, Dios les ayude. Gracias a la iglesia, saludos a su familia, a los hermanos, a Catarino, allá en Querétaro, allá Jorge, allá en Chiapas. Dios les bendiga, a los hermanos, nuestras hermanas, Jessica Díaz, allá en Palizada, Campeche. Si nos están mirando de otro lugar, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nuestra hermana Leticia, ella se encuentra, ella vive allá en París. Nuestra hermana Leticia Guillermina, ella vive en París. Que Dios las bendiga, Dios la guarde. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que hace. Y ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Saber que todos los tiempos estamos siendo supervisados. Y sobre esa supervisión viene el galardón, viene la recompensa, viene la herencia. Que Dios te bendiga y haz lo bueno, porque todos los días hay que hacer lo bueno. Hay que apartarse del pecado. Hay que glorificar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Muchas gracias y bendiciones a todos. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones a todos.